Muy bien. Vamos a dar inicio con una oración y después vamos a entrar a lo que es la clase, ¿ok? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por las bendiciones con las que nos llenas. Gracias por estar con nosotros en todo momento. Padre, te pedimos y suplicamos que tú seas el invitado especial en esta hora, Señor, que todo lo que vayamos a hablar sea de acuerdo a tu santa y divina palabra. Que sigas estando con todos estos hombres y mujeres que han estado tomando estas lecciones, Señor, que sean fieles siempre a tu palabra, que sean fieles en cuanto a la doctrina, Señor, y que sobre todo no se den por vencidos en cuanto a la predicación del Evangelio, sin importar lo difícil que se llega a poner en el camino en ocasiones, Padre. Te pedimos y suplicamos que no solamente por ellos, sino por aquellos que están haciendo planes para el próximo año también serán añadidos a esta escuela, Padre. Todos te lo pedimos, te damos gracias. En el maravilloso y hermoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues bueno, este, vamos a estar viendo el capítulo 13, 14, 15 y 16. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Ok. Vamos a estar viendo el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Primera de Corintios. La semana pasada no tuvimos la clase en vivo, pero grabé la clase que básicamente era capítulo 10, 11 y 12. El 13 es un capítulo que es conocido como el capítulo del amor, ¿verdad? McGarvey dice, Barclay, uno de los comentaristas que me gusta leer, Barclay dice, para muchos este capítulo es el más hermoso de todo el Nuevo Testamento. Y McGarvey dice que aunque el capítulo es admirado por todos, desafortunadamente es practicado por muy pocos. ¿Ok? Es una frase muy interesante, ¿no? Este capítulo es admirado por todos, pero practicado por muy pocos. Es conocido como el capítulo del amor y tiene tres divisiones, ¿ok? Tiene tres divisiones. La primera división, es el capítulo, es del versículo 1 al versículo 3 y es la absoluta necesidad del amor, ¿ok? El versículo 1 al 3 nos habla de la absoluta necesidad del amor. Y luego del versículo 4 al 7 nos habla de las características del amor. Del 4 al 7 nos habla de las características del amor. Y del 8 al 13 nos habla acerca de la permanencia del amor. ¿Ok? Nos habla de la permanencia del amor. Y obviamente, hermanos, hay mucho que hablar en cada uno de estos capítulos, pero no tenemos el tiempo para explicar cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar de la esencia del capítulo y para que usted ya profundice un poco más. Y si tiene alguna pregunta, pues puede preguntar también, ¿verdad? Pero dice el capítulo 13: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo, perdón, que retiñe. Dice, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Este capítulo pareciera a simple vista como que nada más es un relleno ahí de Primera de Corintios, ¿no? Porque ¿cómo terminó el capítulo 12? El capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a hablar de los dones espirituales. Y en el capítulo 14 va a seguir hablando de los dones espirituales e incluso va a poner algunas condiciones en cuanto a la práctica de ciertos dones espirituales. Pero el capítulo 13 está metido ahí en medio, no por casualidad o no por accidente, sino precisamente para decirles, hey, antes de seguir continuando hablando acerca de los dones espirituales, déjenme les hablo del amor. Y si usted se acuerda en el capítulo 12, al final, al mero final del capítulo 12, después de que habla de los dones espirituales, dice, procurad pues los dones mejores, y luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué dice aquí? Ustedes se pueden seguir peleando por estos dones, pero déjenme les muestro una mejor manera de poder mirar estos dones. Y básicamente lo que les dice es, de nada sirve
que puedan tener estos dones de hablar en lenguas humanas y angelicales si no van a practicar el amor? Al final de cuentas es puro ruido, ¿verdad? O si pudieran profetizar y pudieran conocer todos los misterios del mundo, pero no tienen amor, de nada sirve nuevamente, ¿verdad? Y si vendiera todo lo que tengo y se lo diera a los pobres y a los necesitados y entregara mi cuerpo, pero no tengo amor, pues de nada sirve. Y este principio sigue siendo el mismo para nosotros el día de hoy. O sea, de nada sirve todo lo que hago en la iglesia, todo lo que hago para Dios, todo lo que hago para el Señor, si no hay amor de por medio. Si no tengo el amor para trabajar en la obra, si no tengo el amor para servir a Dios, si no tengo el amor para servir a mis hermanos, si a lo mejor estoy ahí, pero no lo hago por amor, de nada sirve lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Y dice el versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo cuando le he mencionado, creo que le mencioné hace un tiempo atrás, que cuando viene una pareja a hablar conmigo sobre si puedo oficiar en su matrimonio, acá, al menos en el estado de Texas, no sé en los otros estados, pero en el estado de Texas es un poquito diferente. Si una pareja se quiere casar, el ministro puede firmar el acta de matrimonio, los puede casar. ¿Ok? Entonces me ha tocado hacer eso. Hermanos hay parejas, hay personas hermanos de la congregación que hablan conmigo, me dicen: "Hey, me gustaría que nos casara." Antes de casarlos, tengo lecciones, tengo clases con ellos acerca de lo que es el matrimonio. Y hablamos, yo siempre les digo que me digan qué es el amor para ellos. Y me van explicando: "Bueno, es que el amor es esto y el amor es aquello." Y una de las cosas a las que tenemos que llegar, una de las conclusiones a las que necesito que lleguen, es que el amor no es una emoción, no es un sentimiento. Y yo le decía, el amor no es una emoción porque las emociones son pasajeras. Así como me puedo sentir de una manera hoy, mañana me siento de una manera diferente. Entonces vamos a 1 de Corintios, el capítulo 13, y vamos hablando de cada una de estas cualidades de lo que es el amor, una de estas descripciones de lo que es el amor. Y luego le digo, muchas veces les digo, aquí otra vez hablando de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, si no me equivoco, la última estadística dice que el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Y muchas veces les pregunto y les digo: "Hey, ¿por qué crees que las personas se divorcian?" Y muchas veces la respuesta que me dan es: "Oh, pues es que a veces se acaba el amor." Y entonces yo le digo: "Bueno, mire, Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser." Entonces, esta descripción que decimos: "Oh, es que se acabó el amor", lo más probable es que nunca fue amor. Porque básicamente Pablo nos dijo: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si hay amor, se puede lidiar con cualquier cosa, se puede luchar con cualquier cosa. Dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿ok? Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ha habido mucha discusión, hermanos, a lo largo de los años concerniente a esta frase. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y entonces aquí es donde yo me detengo un poquito y le hago la primera pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo perfecto? Cristo Jesús, Cristo Jesús, la Biblia, la Biblia, ¿ok? ¿Qué más?
Como doctrina siempre se nos ha enseñado que es las escrituras, Ok, perfecto. Es cierto. Pero ahora va la pregunta. ¿Cómo puedo explicar qué es la Biblia, qué es la escritura? Que aquí lo perfecto se refiere a la Biblia. que ya no hay más, hermano, que es lo que nos dejaron y lo que debemos de seguir. Pero, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, Ah, imagínense que yo estoy hablando con alguien que tiene una pregunta bíblica. Es una persona, más póngase a pensar, ¿ok? Yo soy, ¿qué quiere que sea yo hoy? Yo voy a ser pentecostés el día de hoy, ¿ok? Yo voy a ser pentecostés el día de hoy. Estoy hablando con usted. Usted me está invitando a la iglesia. Usted dice, ¿sabe qué? Quiero invitarlo a la iglesia verdadera. Y yo le digo, oiga, don Luis, oiga, don Luis, pero ahí en la iglesia donde usted va, ¿creen en los milagros? ¿Qué le digo? en esa parte, hermano, pues le cito la palabra de Dios, ¿no? Todo se acabó, ¿cómo va? Ay, Dios mío, se me fue. Porque donde se acaban las profecías, se acaban los milagros, todo eso. Esa es una cita, no me acuerdo bien. Ujú. Entonces le enfoco a lo perfecto, como usted dice, hermano, de que hermano, pues sabe que lo escrito, escrito está, ya se acabó. Ahorita vivimos por gracia. No podemos andar haciendo milagros porque imagínense, hermano, se desvían toda la atención de la palabra de Dios y se van hacia el hombre. No, pero es que cada vez que hacían milagros en la Biblia, al menos cada vez que leo en la Biblia cuando hacían milagros, enfocaba todo al Señor. ¿Verdad? ¿Creen milagros o no? Es que yo quiero ir a donde usted va, pero necesito que me conteste eso. En una parte, hermano, fíjese que eh, dice la palabra que vivimos por gracia y hay una parte donde, por ejemplo, quiere ser sanado a alguien, dice la palabra de Dios, júntense los ancianos y oren. Aquí el propósito es de que Dios, si es su propósito, si es su amor en Él, solamente Él, usted va a ser sanado. Ok. Pero aquí la situación de que todo lo que sucedió antes, ¿verdad? Es porque por la autoridad de Cristo se hacían milagros y a hoy, en nuestros tiempos, en este siglo, pues nos basamos en la gracia, en la oración y en la fe. Sí, pero es que, perdone mi ignorancia, ¿verdad? Pero ¿dónde dice que ya no hay milagros? Vayamos a Primera de Corintios. Ajá. Seguimos ahí, 1 de Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice más, cuando venga lo perfecto, que es a hoy, que ya tenemos todo completo, el Nuevo Testamento, donde se enfoca uno a la salvación por medio de la fe, el alma, el espíritu que tiene que ir a Dios, tenemos que estar en obediencia, por gracia somos salvos. Entonces nos dice aquí más, cuando venga lo perfecto, que ya estamos hoy, entonces lo que es en parte acabará, que es en parte lo que sucedió antes, lo que es sombra de lo que había de venir a hoy. Oiga, don Luis, pero fíjese que yo pienso que ahí lo perfecto es Cristo. O sea, las profecías y los milagros van a seguir hasta que Cristo venga. ¿Verdad? ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que ya tenemos lo perfecto? Ah, Si la iglesia está muy, muy llena de imperfecciones. mire, dice, nos habla de una verdad muy importante, 1 Corintios 3 en el mismo capítulo, nos habla del amor. Ajá. Primeramente, el amor, primera de Juan capítulo 4 versículo 8 el que no ha amado no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú no tienes amor en tu corazón, no vas a conocer a Dios, a Cristo, ni mucho menos a Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, hablamos hace un ratito del divorcio y de las separaciones. Y ahí mismo, la misma palabra nos enfoca que por la dureza de tu corazón, porque hay maldad, porque hay todo eso lo que está ante Dios y que a veces nos preguntamos por qué Dios lo permite, es que es la dureza de nuestro corazón, nos entendemos que debemos portarnos a lo espiritual cuando somos cristianos, a lo que debe de ser, pero a veces
nuestra mente divaga y nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos hacen que nos perdamos, entonces pensamos lo que nosotros queremos y Ujú, hasta blasfemamos el nombre de Dios. Entonces ujú. nos habla del amor porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, es lo que nos enseña la palabra de Dios, el mismo Dios, con el ejemplo del Señor Jesús. Ok, pero nuevamente, yo entiendo eso, va. Yo Ah, creo en el amor, así como usted lo dice, absolutamente, pero ¿cómo me puede explicar usted que lo perfecto es la Biblia? eh, bueno, porque no hay otro libro, no hay otra que yo le tenga que inventar un nombre, otro libro, sino si usted como sabe, la palabra de Dios es eficaz y es perfecta y tendemos, porque nos enseña el Señor a cómo debemos de amar, de seguir. Porque dice su palabra allá en Mateo, dice, el que no tome su cruz y me sigue no me sirve. Hay que sufrir el agravio, hay que caminar conforme a la palabra. Ujú, Y más cuanto al amor que nos los enseña. Porque no hay otro amor más que el del Señor, que también dio a su Hijo por propiciación a nuestros pecados, a nuestros propios pensamientos y caminos. No hay otro camino más que el Señor. Lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ujú, No hay otro. ok. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Le doy un, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Un 7.5 porque siento que no me explicó al final lo perfecto, ¿verdad? No, no, muy buen trabajo, hermano. ¿Alguien más que quiera explicar? Hermano, ah, lo perfecto es Dios, ¿verdad? Es Jesús. Y cuando nosotros vemos lo que dice en el 12, capítulo 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ujú. No sé si esa es la parte donde bueno, se contesta lo que dice el 10 porque dice más cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Hasta el final. Pero es que si esa es nuestra postura, nuevamente, si esta es nuestra postura, tendríamos que entonces que pensar que los milagros y las profecías todavía siguen, todavía existen. Hermano Diego. Sí, hermano, digo, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Que El por capi- cierto, este ejercicio que estoy haciendo con ustedes lo hago con la congregación y últimamente, cuando yo los quiero preparar para que puedan contestar una pregunta bíblica, yo me hago como que yo soy la persona que viene de otra religión o a lo mejor no va a ninguna iglesia y ellos me tienen que convencer. Pero si tenemos visitantes o hermanos que vienen de otra congregación, tengo que aclararles que estamos haciendo un ejercicio porque ya ha habido veces que he convencido a otros de cosas que no son bíblicas, nada más porque me escuchaba Muy muy, convencido. muy convencido, muy convencedor, sí. Dígame, no digo. Sí, yo empezaría haciendo mención que, por ejemplo, el capítulo 13 debemos de replantear, o bueno, no replantear, tenemos que contextualizar lo que dice el capítulo 12 y decir que en ese momento lo que estaba pasando en esa iglesia es que tenía muchísimas problemáticas. El apóstol Pablo empieza a escribir esa carta a ellos y en el capítulo 12 empiezan algunos de los hermanos o algunos de los primeros cristianos a, a, a ellos preguntar, ¿no? Oye, yo tengo este don, bueno, empiezan como a pelear, ¿no? Mm, Entonces tiene que surgir el capítulo 13 para que el apóstol Pablo les empiece a comentar la importancia y en qué momento era como, oye, no se enfoquen en eso, enfóquense principalmente en el amor. Entonces, cuando dice que venga lo perfecto, digo, es esa perfección, como está hablando referente al amor, está refiriéndose al amor de Cristo, que fue el que traspasó todos los horizontes y por eso dice que, bueno, va a haber muchas cosas y ahí pues uno le puede explicar, mira, en este momento
de la Biblia, ellos no tenían una Biblia. O sea, en ese momento ellos pues estaban con otros escritos, pero no estaba concluida la Biblia. Entonces, era para confirmar la palabra como lo había escrito un hermano ahí, en uno de los comentarios. Y tenían ciertos propósitos los milagros. Entonces, cuando se cumplieron esos propósitos, finalmente ya no había necesidad. Por eso, actualmente nosotros creemos en los milagros de la Biblia, pero sabemos que tuvieron un fin. Por eso nosotros no necesitamos ver las cosas porque ya están escritas. Yo respondería así. ¿Verdad? Muy buen trabajo. Ok, ahí le va. La primera pregunta que le hice al hermano Luis, le dije que íbamos a avanzar rápido y me quedé en el 13. La primera pregunta que le hice al hermano Luis, y que creo que hermano Diego hizo un buen trabajo en ello, le dije, ¿creen los milagros, hermano? Me han hecho esa pregunta. Y mi respuesta es sí, claro que creo en los milagros, están en toda la Biblia. Ahora, si su pregunta es si creo que los milagros existen hoy en día, entonces mi respuesta va a cambiar. No, los milagros cumplieron su propósito. La palabra milagro no le ha hecho un bienestar a la Biblia. ¿Okay? La palabra milagro no es una traducción del griego, es una transliteración nada más. La palabra milagro significa señal. ¿Ok? Y los milagros estaban ahí para señalar a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo hizo muchos milagros para mostrarse Él como el Hijo de Dios. ¿Funcionó? Sí. Nicodemo viene de noche y le dice, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Funcionó para los apóstoles? Sí, porque cuando los apóstoles hicieron milagros, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Era el que estaban predicando. ¿Ok? Nuevamente, quedándonos dentro del contexto, se estaban peleando por los dones espirituales. Yo cuando hablo con alguien de milagros, me voy al capítulo 13, desde el 12, 13, 14, y les digo, aquí en esta iglesia, en esta congregación en Corinto, se estaban peleando para ver quién tenía el mejor don. En pocas palabras, quién tenía los mejores milagros, quién podía hacer las mejores cosas. El apóstol Pablo les dice, se están peleando, perdónenme la palabra, a lo tonto, porque estas cosas por las que se están peleando se van a acabar. Una vez dice, ahorita profetizamos, tenemos visiones, curamos todo esto, porque en parte conocemos, así como dijo el apóstol Pablo, si se dio cuenta, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, no tenemos todo, por eso estos milagros son necesarios. Pero va a haber un momento, va a haber un día en el que vamos a tenerlo todo, cuando venga lo perfecto, cuando venga ¿cómo se dice? Esta revelación completa de Dios. Entonces, estas profecías, estos milagros, estas cosas que estamos haciendo, ya no van a ser necesarias. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, alguien me dijo en una ocasión, oiga, pero la palabra de Dios nunca ha sido llamada perfecto. Ah, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta, ¿verdad? En la palabra de Dios sí se ha presentado como lo perfecto o la perfecta, dependiendo de la forma en la que quiere traducir esta palabra. Pero todos llegamos a esta conclusión de que aquí lo perfecto es cuando tengamos la palabra de Dios completamente revelada, ya no va a haber necesidad de milagros. Es la misma razón por la que no me puedo levantar un domingo en la mañana, pararme en el púlpito y esperar a que el Espíritu Santo milagrosamente me diga qué es lo que tengo que predicar. ¿Por qué? Porque porque el Espíritu ahora trabaja a través de la Escritura. Si me va siguiendo, si me va entendiendo en esto, entonces, esta es una manera bien simple de explicar esto. El apóstol Pablo le dice, hey, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. El apóstol Pablo está hablando de lo que es la infancia de la iglesia en ese momento. ¿Sí me entiende? O sea, todavía estamos en estos primeros pasos, pero la iglesia va a ir creciendo, vamos a ir creciendo conforme vayamos teniendo la revelación completa. Desafortunadamente, en lugar de mostrar madurez en las congregaciones, hay muchas que siguen hablando como niños, pensando como niños, juzgando como niños, ¿verdad? Entonces, esa es una de las explicaciones que puede dar en cuanto a este texto. ¿Creen los milagros? Absolutamente, la Biblia está llena de ellos. ¿Existen hoy en día? No, no hay una necesidad, no hay un propósito. Alguien me preguntó en una ocasión, oiga, ¿qué hay de los sueños? Porque yo he tenido muchos sueños. Todos tienen sueños, ¿verdad? Dios antes hablaba por sueños, dije, pero bíblicamente hablando, ningún sueño tenía un propósito personal. Todos los sueños tenían un propósito
global, un propósito en el plan redentor de Dios, un propósito enorme, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, ni siquiera se trató de él, se trató de la venida del reino. ¿Sí me entiende? Cuando José interpretó los sueños del faraón, no se trató de Josué, se trató de qué? De la hambruna que iba a venir sobre todo Egipto. Todos estos sueños tuvieron un propósito para el plan de Dios. ¿Ok? Hoy en día me dicen, oiga, es que soñé que me caía esto, ¿verdad? Y empiezan a decir, oh, es que te va a llegar dinero. No, deje eso para otras cosas, ¿verdad? Este, nuevamente me preguntan, ¿había interpretación de sueños? Sí, sí las había. ¿Existen hoy en día? No, ya no existen. ¿Ok? El mismo apóstol Pablo dijo, todas estas cosas van a cesar cuando ya tengamos lo perfecto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Otra pregunta, hermano. A ver, Entonces, dígame. perfecto. Eh, Se quitó Mute, el ya no se escuchó. micrófono. ok, entonces lo Oh, perfecto es la palabra de Dios y ya hasta que se acabó el último, puso el último tilde del Antiguo, del Nuevo Testamento, Apocalipsis, se acabó. sí. Y es el argumento que usted hizo, ¿no? Ujú. Absolutamente. Todo se queda. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Quedándonos dentro del contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dentro del contexto, él mismo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero va a haber un día en el que ya no va a ser necesario porque ya vamos a tener toda la revelación. ¿Ok? Por eso es una forma muy simple de llegar a la conclusión, es dejando el texto sobre su contexto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al 14? Hermano, ahí se tiene que ir al contexto inmediato, pues, que es el que usted Absolutamente. acaba de mencionar, no necesariamente a lo que Pablo viene hablando, que es del amor, pues, porque en cierta ocasión escuchaba un sectario hablando también de que Pablo viene hablando del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, y lo que al final lo perfecto lo relacionaba era con el amor. No Ajá. sé qué amor perfecto será ese. Sí, ¿no? Y realmente el amor que expresa Pablo aquí, sí es un amor, vamos a decirlo, perfecto, pero eso no es a lo que se refiere. Él les estaba hablando, nuevamente, hablando ya dentro, juntando el capítulo 12 y 13, básicamente les está diciendo, se están peleando por algo que ya no va a estar aquí. Se están peleando por quién tiene el mejor milagro o el mejor don espiritual. O es que yo sé profetizar, yo sé hablar en lenguas, yo tengo la revelación directa de parte del Dios, sin fin de cosas. Y dice Pablo, todo esto se va a acabar. ¿Y sabe qué es lo que vamos a seguir necesitando todavía? Cuando ya tengamos lo perfecto, cuando ya tengamos la revelación completa, ¿sabe lo que todavía sí se va a necesitar? Del amor. Eso lo seguimos necesitando hoy en día, pero nuevamente sí, la conclusión directa o el contexto inmediato es de lo que se estaba hablando. Por eso les decía, el apóstol Pablo no cambió de pensamiento aquí. Dijo, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero va a haber un momento en que vamos a tener toda la revelación ya completa. ¿Ok? Ahora sí, vamos al capítulo 14, antes de que se nos haga más tarde, que luego me tengo que ir a dormir. Capítulo 14. ¿A qué hora? Para mí son las 9:30. ¿Quién tiene un horario más tarde ahorita? Llevan 7 minutos. 9:37, 9:37. Bueno, 9:37, sí. Qué bárbaro. Aquí en Me ganó México por fue 7 Una, perfecto. minutos. No pudo Aquí fallar. en México es el mismo horario. una hora más acá en Panamá, hermano. ¿Qué son las 10:37 allá? Aquí son Correcto. las 7:38. No, hombre, mi hermano siempre nos anda presumiendo el horario de California. Ya me voy a ir para allá yo. ¿Qué ciudad me recomienda para irme a vivir allá, hermano? Ya. Aquí en Los Ángeles. ¿Quién lo sabe? Ahora sí, vamos al capítulo 14, el hablar en lenguas. Ahora sí, ¿verdad? Este capítulo tal vez sea donde a lo mejor usted tenga un poquito de más preguntas. ¿Por qué? Porque hace rato le dije al hermano Luis, la voy a hacer de Pentecostés, porque precisamente la religión Pentecostés es la que más cree en esto de hablar en lenguas. ¿Ok? Este, pero
a lo que ellos le llaman hablar en lenguas no es lo mismo que encontramos en la Biblia, ¿ok? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando estaban hablando en lenguas, ¿qué quiere decir? Que los que estaban ahí presentes de diferentes naciones, que hablaban diferentes idiomas, entendían lo que estaba hablando. Hoy en día, aquellos que hablan en lenguas, nadie les entiende, ¿ok? Entonces, es interesante, pareciera, ¿verdad? Como si fuera la palabra de Dios, porque sí lo es. Pareciera que el apóstol Pablo ya veía venir este problema de aquellos que hablan sin que nadie les entienda, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? Bueno, pues este, va a poner limitaciones en cuanto a aquellos que dicen que hablan en lenguas, ¿ok? Dice el capítulo 14. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En aquel entonces, hermanos, en aquel entonces esta palabra profeticéis es literalmente el recibir el mensaje directo de parte de Dios para que tú lo prediques. Hoy en día, el equivalente a lo que ahí sería profetizar es la predicación de la palabra de Dios, ¿ok? No dada en una manera directa, milagrosamente, sino dada a través de la Biblia misma, ¿ok? ¿Estamos bien? Entonces, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿A qué se escucha? A la predicación. ¿Ok? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, otra vez, cada vez que aparezca esta palabra de profetizar, hoy en día es la predicación, ¿ok? Dice, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, o sea, que prediquéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ok? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, perdón, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si no se ha dado cuenta, este, si no se ha dado cuenta, el punto principal del apóstol Pablo en todo el capítulo es la edificación de la iglesia. Si vas a hablar algo, si vas a decir algo, tiene que ser para la edificación de la iglesia. Si vas a predicar algo, tiene que ser para la edificación de la iglesia. Y esta palabra se va repitiendo una y otra vez a lo largo del capítulo. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este es uno de los versículos que utilizamos
para mostrar por qué no utilizamos instrumentos musicales dentro de la iglesia. El canto tiene que tener el propósito de la edificación también. Y una de las cosas que decimos, así como los ejemplos que mostró anteriormente, es que la flauta o la cítara o cualquiera de estas, no tiene un sonido en cuanto a la edificación, para que me vaya siguiendo. La guitarra no puede alabar a Dios. En una ocasión, estudiando con una familia. Esta familia, este, visitó la iglesia, comenzaron a venir, me invitaron a su casa, bueno, nos invitaron a mí, a mi esposa a su casa, fuimos a comer con ellos, venían de una iglesia, no me acuerdo si era Pentecostés. Y básicamente me dijeron que todo en la iglesia les gustaban los mensajes, les gustaba la congregación, los hermanos, todo. Dijo, el único problema que tenemos es que no tienen música. Y yo les dije, mire, tenemos estos pasajes en el primer testamento, en el Nuevo Testamento, no tenemos ningún ejemplo de la iglesia utilizando instrumentos musicales. Existían absolutamente, ¿verdad? Y él me decía, el esposo me decía, es que mire, de donde yo vengo, yo estaba en el grupo de la música, o sea, de la iglesia. Creo que sabía tocar la guitarra o el tambor. Y me decía, y ese es el don que Dios me dio y usted me está diciendo que no lo puedo usar. ¿Verdad? Y yo le dije, yo no le estoy diciendo que no. La palabra de Dios es la que nos enseña. Lo que se permite y lo que no se permite. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué tiene usted contra la música? Y yo le dije, nada, a mí me gusta mucho la música. Yo no tengo nada en contra de la música. Mi cuñado, y fue uno de los ejemplos que le di, le dije, mi cuñado está estudiando música en la universidad. Mi cuñado está estudiando música en la universidad, sabe tocar varios instrumentos, el piano, la trompeta, todos estos. Pero él mismo va a ser el primero en decirle que ninguno de estos instrumentos tiene lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque no son autorizados por Dios. Eso así de simple. La abuela no tiene nada en contra de ellos, le gusta la música, la está estudiando, quiere ser director de música. Ay, él quiere que esa sea su profesión, pero él mismo entiende que no tiene lugar en la adoración. Entonces me va a preguntar a mí qué tengo en contra. Nada, nada. Me gusta mucho la música, pero no tiene lugar dentro de la adoración. Ahora regresamos acá. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Verdad? ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? A lo mejor usted va a decir, qué presumido. Pero el apóstol Pablo, dentro de este conocimiento que Dios le dio, va a llegar a la conclusión de que va a decir alguien, está de envidioso porque yo hablo en lenguas y él no. Entonces el apóstol Pablo va a decir, hey, si a esas vamos, yo hablo más que ustedes. Yo sé hablar más lenguas que todos ustedes, pero entiendo que no hay ninguna edificación en si nada más les hablo en lenguas, ¿verdad? Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Este puro argumento, hermanos, debería de ser suficiente para aquellos que, entre comillas, hablan en lenguas angelicales. ¿Por qué lo hacen? Porque les gusta ignorar lo que la palabra de Dios dice. Dice versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos,
sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y yo me ha tocado ver muchos videos de aquellos que hablan en lenguas y ¿qué cree que parecen? Ahí nada más haga la interpretación, ¿verdad? Y dice, ¿dónde me quedé? Me queden locos, ¿va? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, por así, nuevamente que le dije que era el punto central de todo esto, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿cuál es la condición? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto le da una idea de cómo se miraba la reunión cuando se reunían, ¿no? Otra vez, no podían llevarse Biblias porque no existían, ¿ok? Entonces tenían revelaciones de parte de Dios y cada uno compartía lo que Dios les había revelado. Y así es como van juntando cuál es el plan completo de Dios, cuál es la totalidad del mensaje de Dios, ¿ok? Entonces dice, versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Este versículo, hermanos, porque alguien me preguntaba en una ocasión, este, ¿cómo interpretamos esto? O sea, ¿por qué las hermanas entonces pueden hacer preguntas a la hora de la clase? Y hay varias respuestas para ellos. Voy a decirle esto, parte de la respuesta que está dando el apóstol Pablo tiene que ver con lo que le había mencionado en el capítulo 11 de Primera de Corintios, de aquellas que no se querían sostener, ¿vale? Que no se querían sujetar al orden que Dios había establecido. La otra parte de esto tiene más que ver con el hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros, de a hermanas que a lo mejor nada más son las únicas que van a la iglesia, el esposo no va, o aquellas que son viudas también. Y decía uno, bueno, ¿cuándo van a preguntar, verdad? Pero todo esto tiene que ver con la autoridad, hermanos, el no mostrar autoridad durante la hora de la adoración, ¿ok? Entonces dice, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y este versículo, hermanos, sigue resonando hasta el día de hoy en la adoración a nuestro Dios. Todo se tiene que hacer decentemente y con orden. ¿Ok? 9:53. Capítulo 15. Entra al capítulo 15. 9:50. Ya son las 9:53. Capítulo 15. La resurrección de los muertos. Ok.
este capítulo 15, al inicio, al mero inicio, nos va a hablar de lo que es el evangelio, ¿ok? En una ocasión, vino alguien a la casa, tocaron la puerta, abrí y me dice, vengo a predicarle el evangelio. Y yo le dije, ¿qué es el evangelio, oiga? Y me dijo, pues la Biblia. Le dije, no, le dije, la Biblia no es el evangelio. Le dije, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Y me dice, bueno, el Nuevo Testamento. Le dije, no, el Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Le dije, pero ¿qué es el Evangelio? Vino a predicarme el Evangelio. ¿A poco me va a predicar todo el Nuevo Testamento? Y dice, no, pues que el Evangelio son los primeros 4 libros. Y me reí otra vez. No, no quería ser grosero, pero, y le dije, ¿pero qué es el Evangelio? Y me dice, pues las buenas nuevas. Y le dije, pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Y no me sabía decir. Le dije, mire, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en los primeros versículos, el apóstol Pablo nos va a decir qué es el evangelio. Y dice, a ver, y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primero os he enseñado, ahora sí va a decir paso a paso que es el evangelio, porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Esas eran las buenas nuevas que iban predicando. ¿A qué se refiere? Cristo murió por nosotros, es una de las primeras cosas que le enseñamos a la gente, murió por nosotros, que dice que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y que así como él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de algún día resucitar para vida nueva también, ¿ok? Y poder estar en la gloria de Dios, en la gloria de nuestro Padre. Y ya como haga esta predicación, pues ya va cambiando, pero esta es la predicación del Evangelio, ¿ok? Esto es ¿por qué el apóstol Pablo va a escribir el capítulo 15? Bien simple. Porque en la iglesia de Corinto había muchos que no creían, número uno, que Cristo resucitó. Muchos pensaban que era nada más una historia, una fábula, una leyenda. ¿Ok? Número dos, había muchos que no creían en la resurrección de uno mismo. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo va a empezar a enseñarles lo absurdo que esto suena. Dice, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta frase de que se le apareció a 500 más, y si muchos viven aún, básicamente es Pablo diciendo, si quieren, vayan y pregunten. Todavía hay bastantes que viven que alcanzaron a ver la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahorita en CBM, no sé si se ha fijado, pero CBM tiene el énfasis enorme de CBM es la predicación expositiva, ¿verdad? La predicación expositiva, se lo voy a decir yo también, es una de las mejores maneras de predicar. No es la única. Yo sé que también está temática, yo sé que también está textual, yo sé que también está la bibliográfica, hay diferentes, pero la predicación expositiva es básicamente dejar que el expositor, el escritor de la Biblia, predique el mensaje que ya está ahí. ¿Ok? A mí me tocó dar a los estudiantes el año pasado, me tocó darles la clase de predicación expositiva. Y uno de los ejemplos de predicación expositiva que utilizo se encuentra aquí en este capítulo, en 1 Corintios capítulo 15. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una predicación expositiva, pero hay diferentes tipos de predicación expositiva para que me vaya siguiendo. A esta predicación expositiva se le llama una predicación expositiva. Y estoy tratando de acordarme bien ¿cómo se llama? De la definición exacta. Pero es una predicación expositiva por deducción. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros predicamos, la predicación va a tomar uno de 4 o 5 formas diferentes. ¿Ok? Una de ellas es la instructiva, la predicación instructiva. ¿A qué me refiero? A que paso a paso usted va a ayudarle al que está escuchando su predicación, poner cada cosa hasta poder armar algo completo. Por ejemplo, supongamos que el hermano, supongamos que el hermano, ¿a quién agarramos aquí? Hermano Joel. Supongamos que el hermano Joel se le poncha una llanta. Y el hermano Joel no sabe cambiar la llanta. ¿Qué va a hacer, hermano Joel? Si no sabe cambiar la llanta, ¿qué va a hacer? Voy a investigarlo en YouTube, hermano. Eso, no es la respuesta que quería. Va a ir, se va a ir a YouTube y le va a poner cómo cambiar una llanta. Y en YouTube va a haber un video de instrucciones de cómo cambiar la llanta paso a paso, ¿verdad? Va a decir primero, ponga el auto en freno de mano, ¿verdad? Después levante el auto, después afloje los tornillos, después quítelos, después quite la llanta, póngala de repuesto, apriete los tornillos, asegúrese de ir de uno y luego al contrario, luego otro, al contrario, después baja el carro y ya le cambió la llanta al carro, ¿verdad? Ese es un video de instructivo. La predicación instructiva es igual, la predicación, ¿cómo se llama? Positiva, hermano. Expositiva, gracias. Se me borró el disco, hermano, por completo. La predicación expositiva, cuando se predica en forma instructiva, por ejemplo, yo voy a predicar acerca de cómo alcanzar la salvación. ¿Qué voy a hacer? Agarro el plan de salvación y voy enseñando paso a paso lo que debes de hacer. Lo que debes de hacer, llama a la aseguranza, la aseguradora, lo que debes de hacer, te voy a ir instruyendo paso a paso lo que debes hacer para alcanzar la salvación. Aquí, en esta predicación que el apóstol Pablo está haciendo, se le llama de deducción. ¿Qué quiere decir? Va a ir
sacando cada punto, va a llevar al lector a llegar a una deducción importante. Va a decir, hey, si la resurrección no existe, pues entonces Cristo nunca resucitó. Y si no creen en la resurrección, pues los apóstoles somos unos mentirosos. Y si nosotros somos unos mentirosos, entonces todos estamos muertos. Nadie va a alcanzar la salvación. O sea, va predicando para que vayan llegando ellos a la deducción a donde el apóstol Pablo los está llevando. ¿Sí me doy a explicar o no? Y por eso dice el versículo 15, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, perdón, de todos los hembros, ¿ok? Exactamente, ser los que caigan en razón, o sea, llevarlos punto a punto. Si ustedes no creen en esto, el hecho de no creer esto va a resultar en que siguen en pecado. Nunca hubo perdón de nada, ¿ok? Entonces dice, más ahora, versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los muertos, que los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí en los siguientes versículos va a ser un contraste entre Adán y Cristo. Por Adán entró el pecado, por Cristo sale el pecado, ¿ok? Lo va a hacer en varias ocasiones. Dice el versículo 21 otra vez, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que el reino, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Adán, alegoría de Cristo. ¿Cómo? Va a ser más que nada, sí. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, lo opuesto básicamente. Va a ser lo opuesto. Entonces, dice, así como por Adán entró el pecado, por Cristo sale el pecado, así como por Adán cae el hombre, por Cristo el hombre alcanza la salvación. Este es el formato que va a estar utilizando el apóstol Pablo aquí. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Versículo 28, pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Este versículo 29, rápidamente ya para seguir avanzando, este versículo 29 es un versículo que fue mal interpretado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Quién es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bueno, son mejor conocidos como los mormones. ¿Ok? Dentro de la iglesia mormona, una de las prácticas conocidas es la práctica del bautizarse por los muertos. ¿Qué quiere decir ellos? Ellos leyeron este texto y la manera en la que lo interpretaron es, oh, quiere decir que si alguien está en mi linaje, quiere decir que si yo quiero bautizarme por mi abuelito, supongamos que mi abuelito nunca obedeció el evangelio, mi abuelito se murió y nunca se bautizó, yo me puedo bautizar por él para que alcance la salvación. Esa fue la manera en la que la interpretaron.
No es lo que el texto enseña, no es lo que el texto está diciendo, más bien el apóstol Pablo estaba haciendo algo sarcástico de decirles, hey, si no creen en la resurrección, se bautizaron por un muerto. ¿Por qué? ¿Por quién nos bautizamos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no creemos que el Hijo resucitó, nos estamos bautizando por un muerto. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. No que hoy en día nos podemos bautizar por muertos para que ellos también alcancen la salvación. Una de las primeras cosas que aprendemos en cuanto al evangelio es el evangelio es para los vivos. ¿Ok? El evangelio es para aquellos que todavía tienen la oportunidad de obedecerlo y alcanzar la salvación. Una vez muerto, ya no hay oportunidad. ¿Ok? Seguimos Versículo 29 otra vez, de otro modo, que harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo en el versículo 30, si realmente Cristo no resucitó, ¿ustedes creen que estaríamos poniendo nuestra vida en riesgo por una mentira? Por eso dice el versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto sigue siendo verdad hoy en día, ¿ok? El que con lobos anda, a aullar se enseña, o ya aullar aprende, no sé cómo de las dos significa, ¿verdad? Pero ese es el significado. El apóstol Pablo dice, hey, si no hay resurrección de muertos, ¿qué estoy haciendo aquí arriesgando mi vida? Mejor me voy a ir a comer y a beber y a disfrutar de la vida, si como quiera todos vamos a morir. Pero el apóstol Pablo dice, no estoy arriesgando mi vida por una mentira, sino por la verdad. ¿Ok? Y el versículo 33 les dice, tengan cuidado de con quién se juntan. Y hay unos que los convencieron de una mentira. ¿Verdad? Versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará a cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero estos digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo voy a mencionar aquí rápidamente, porque era una de las preguntas que tenían con el apóstol Pablo. Le preguntan al apóstol Pablo, oye, ¿y cómo nos vamos a ver? O sea, tú dices que vamos a resucitar en este cuerpo, y el apóstol Pablo básicamente le explica y les dice, no, este, no nos vamos a ver así, ¿ok?
Esta no es la manera en la que nos vamos a ver, esta no es la manera en la que vamos a resucitar. Ando buscando un texto, hay un texto específico que ando buscando, espérenme. Ah, dame un segundo. Mm, ¿Dónde está? Mm, Dame un segundo, espérenme. Espérenme tantito. Sí, absolutamente. Ya me ha tocado hablar con muchos. En una ocasión me dijo un hermano, una hermana, que cuando se murieran, no quería que la cremaran, quería que la enterraran, porque lo que iba a hacer cuando viniera la resurrección. Y yo me reí, yo le dije, mire, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se hace la embalmación, o sea, se sacan todo del cuerpo y le meten un líquido, por eso los funerales acá en Estados Unidos se tardan mucho. En México, pues te mueres y al día siguiente ya te enterraron. Acá en Estados Unidos, si te mueres, tu funeral va a ser como dentro de una semana, porque tienen que preparar el cuerpo para el entierro, lo que le llaman la embalmación. Entonces yo le dije, para empezar, le van a sacar todo lo que tiene adentro, número uno. Número dos, cuando esté en la tierra, ¿qué cree que le va a pasar? Pues se lo van a comer los gusanos, se va a desintegrar por completo. Espéreme, ya lo encontré. Este, entonces, el apóstol Pablo le han hecho la pregunta, al apóstol Pablo le han hecho la pregunta, hey, si tú hablas de la resurrección, vamos a tener este cuerpo? Y el apóstol Pablo básicamente está contestando y le está diciendo, no, no vamos a tener este cuerpo es terrenal, vamos a tener un cuerpo espiritual, no nos vamos a ver de esta manera. Es una pregunta, hermanos, que nunca se ha dejado de preguntar, ¿ok? Se la preguntaron al apóstol Pablo, se la preguntaron al apóstol Juan. Si usted se va a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, le hacen esta misma pregunta al apóstol Pablo, al apóstol Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el apóstol Juan aquí? No, no sé cómo nos vamos a ver allá. No sé cómo nos vamos a ver en la resurrección o cuando cuando él venga por nosotros y entremos al cielo, entremos a la presencia de Dios. No sé cómo nos vamos a ver, dice, pero una cosa sí sé que vamos a ser semejantes a Él. ¿Sí me entiende? Entonces, esta pregunta siempre ha existido. Hoy en día me hacen la misma pregunta a mí. Oiga, cuando resucitemos, ¿cómo nos vamos a ver? No sé. Si los apóstoles no sabían, imagínese yo. No sé si me decía una vez, una persona me dijo una vez, me dijo alguien en una ocasión, si no me voy a ver así, ¿cómo me va a reconocer mi ser querido? Y me reí un poco, lo dije, no sé, lo único que sé es que sí nos vamos a reconocer. ¿Ok? Es lo único que sé. De ahí en adelante, no sé más. Le dije, la Biblia está llena de muchas cosas que no sabemos. Mire, le dije yo, le dije, cuando Cristo, en la transfiguración de Cristo, ¿quién estaba con Cristo en la transfiguración? Pedro y Juan.
No, 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 pero los que se aparecen, los que están con Cristo, no Elías los, y, ¿eh? Elías, Elías y Moisés. Ok, ¿cómo sabían los apóstoles que eran Elías y Moisés? que lo vieron. ¿Eh? porque Pues sí, pues, los por lo vieron, que habían pero, escuchado, ¿no? De ¿eh? ellos. Probablemente por los escritos que habían escuchado, o quizás, Sí. digo, Bueno, ya uno está pensando más allá, ¿no? Que a lo mejor Jesús, pues ahí mismo le dijo, le habló a Elías por su nombre y a Moisés por su nombre. Digo, ya uno está pensando en más, ¿no? esa, eso es lo que voy. O sea, no podemos decir, oh, pues los vieron y los reconocieron. No había fotos. Ni modo que se metieran a Facebook para ver cómo se miraban Elías y cómo se miraba Moisés. Alguien dijo, bueno, pues los escritos nunca nos describen cómo se mira Moisés en el sentido de, bueno, si nos da una descripción de Moisés, hay muchos que pueden caer en esa descripción. Lo único que sabemos es, los reconocieron, ¿ok? Por revelación divina, o Cristo les dijo, o ellos mismos se presentaron, no sé. Lo único es que los reconocieron. Entonces alguien me pregunta una vez, si no me voy a ver así, ¿cómo me van a reconocer? No sé, va ahí, preséntese usted cuando esté allá. Lo único que sé es que no nos vamos a ver así. Eso es lo único que sé, ¿verdad? Pero es una de las preguntas que siempre se ha preguntado, ¿ok? Este, a ver, un día me preguntaron que por qué Jesús resucitó con las marcas de los clavos en los pies, es decir, con el mismo cuerpo. Y bueno, yo lo que le dije que en el cielo podemos preguntar eso. Oh, y rápidamente, todo apunta a que Cristo cuando resucitó no se veía como antes. Este, o sea, tenía las marcas absolutamente, pero si usted lee los evangelios, había unos discípulos que iban con él y ni siquiera se dieron cuenta que era él hasta que después, más adelante, dice, oh, ya te reconocí, ¿verdad? Este, entonces, nuevamente, se miraba diferente o simplemente los confundió en ese momento o no entró en las mentes de ellos que era él porque ya había muerto. No sabemos, como dijo el hermano, pues allá le preguntamos, ¿verdad? Pero esta pregunta siempre ha intrigado al hombre. ¿Cómo nos vamos a ver allá? Lo único que contesta el apóstol Juan es, lo único que pregunta el apóstol, lo único que dice el apóstol Juan es, lo único que sé es que vamos a ser semejantes a él. ¿Ok? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto ocurra, cuando esto corruptible, perdón, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esto es en referencia a Oseas 13:14. ¿Ok? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y cómo termina el capítulo 15? Básicamente yo le he dicho, el apóstol Pablo realmente pensaba el apóstol Pablo que él iba a alcanzar a ver la venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Este, y si usted me pregunta a mí, es la misma manera en la que debemos de vivir, pensando que vamos a alcanzar a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez sí, tal vez no, pero una cosa sí sé, no me va a encontrar dormido, voy a estar preparado, hay que estar velando, ¿ok? Capítulo 16, ya para terminar, el último capítulo de Primera de Corintios, ¿ok? ¿De qué va a hablar? Bueno, los primeros versículos van a hablar de la ofrenda.
Este, rápidamente, cuando entremos a Segunda de Corintios, cuando entremos a Segunda de Corintios, va a suceder algo muy interesante. En Segunda de Corintios nos damos cuenta que los discípulos, que la congregación cambió bastante, que muchas de las cosas por las cuales el apóstol Pablo les llamó la atención o que los exhortó, lo cambiaron, lo mejoraron. Pero una de las cosas en las cuales tuvo que entrar en más detalle fue en la ofrenda, porque todo parece que aún así no aprendieron a ofrendar correctamente. ¿Ok? Este, y rápidamente, nada más para dejarlo aquí. Si nosotros creemos, si en verdad decimos, va, rápidamente, antes de entrar al capítulo 16, cuáles son los 5 actos de adoración que no pueden faltar el domingo? Sería el cantar, orar, predicación, Ujú, la mesa del Señor ujú. Van 4 y, y la ofrenda. y la ofrenda. Siempre hemos dicho eso, son los 5 actos de adoración que no pueden faltar el domingo. Tenemos que participar de estos 5. Si verdaderamente yo creo, y que lo debe de creer, que la ofrenda es parte de la adoración y no ofrendo correctamente, en pocas palabras puedo decir que no estoy adorando correctamente. Sí, hermanos, lo siento, pero sí. ¿Ok? Entonces dice el capítulo 16, versículo 1 en adelante. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, a quien hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Hay bastantes cosas que puedo hablar en cuanto a este texto. El tiempo se nos va a acabar. Es más, ya tengo que terminar la clase, pero una de las cosas que voy a hablar en cuanto al capítulo 16 es esto, ¿ok? Y ya la próxima semana entramos a Segunda de Corintios y terminamos Primera de Corintios 16 y entramos a Segunda de Corintios. Pero una de las cosas que aprendemos, es lo siguiente. Eh, mire, cuando, cuando leemos el libro de los Hechos, podemos aprender varias cosas, ¿ok? La iglesia tenía muy buenas intenciones, pero también cometieron algunos errores, ¿ok? También se llegaron a equivocar. Este, a veces ponemos como ejemplo el hecho de que al principio la iglesia o los miembros vendieron todo lo que tenían y lo repartieron entre sí. Tenían propiedades, tenían casas, tenían esto, lo vendieron y lo ponemos como un buen ejemplo. No siempre fue un buen ejemplo, ¿ok? Por haber hecho eso, hubo dos cosas que sucedieron. Si usted lee el libro de los Hechos, si no me equivoco, es alrededor del capítulo 17, va a haber un tipo de hambruna, un tipo de hambre en Jerusalén. Pero la otra parte de ellos, que muchos de los que se quedaron en Jerusalén habían vendido todo lo que tenían. Entonces la iglesia entró en una necesidad enorme. Y la ofrenda que se colecta en un principio, si usted se da cuenta, ¿para dónde va? Va precisamente para Jerusalén, para ayudar a los hermanos allá que estaban en necesidad por dos cosas, por esta hambre que llegó a Jerusalén, pero también porque vendieron todo, ¿ok? La iglesia en un inicio no hizo todo correctamente, se equivocaron también, cometieron algunos errores. Otra vez, dijo el apóstol Pablo, en parte conocemos, en parte profetizamos, ¿ok? Un ejemplo de ello. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, viene una persecución grande sobre la iglesia. ¿Por qué viene esta persecución sobre la iglesia? Van a decir, oh, pues porque los fariseos, este, se les vinieron encima
o porque Satanás está obrando en contra de la iglesia. Si usted me pregunta a mí, esta persecución viene por parte de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, el evangelio se predica por primera vez en Jerusalén, pero ¿qué estaban haciendo los hermanos? Todos estaban quedando ahí. La iglesia, hermanos, era de 5,000, 6,000, 7,000 y todos ahí. El mandamiento de parte de Cristo no fue ese. El mandamiento de parte de Cristo para los apóstoles es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No se queden aquí, ir y predicar. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, id y hacer discípulos, ¿a dónde? ¿A todo Jerusalén? No. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 8, cuando usted va y lee la persecución que viene sobre la iglesia, en el capítulo 8, una vez que vino la persecución, se da cuenta de lo que empieza a suceder. Dice que todos aquellos que fueron dispersos, todos aquellos que salieron, dice, iban por todos lados predicando el evangelio. Ese había sido el mandamiento desde el principio. No lo hicieron hacia el inicio, viene la persecución y ahora sí comienzan a hacer lo que Dios les pide. Esta ofrenda inicial, esta ofrenda inicial que se hace va para Jerusalén precisamente para cubrir uno de los errores que comete la iglesia cuando se queda ahí en Jerusalén. La otra parte, nuevamente voy a repetirlo, tiene que ver con una hambruna que vino a Jerusalén, pero también tiene que ver con el hecho de que habían vendido todo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, alguna duda por el momento? No, yo creo que se me durmieron todos. Este, No, todo bien, bro. Acá seguimos todavía. no se crea. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Yo ya tengo que terminar la clase. La próxima semana creo que no hay clase. Dentro de 2 semanas nos vemos otra vez. Terminamos el final del capítulo 16. Realmente ya lo último son nada más, salutaciones, planes que el apóstol Pablo tiene, salutaciones, y entramos de lleno al capítulo 2, a segunda de Corintios, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí le dejamos por el momento. Le voy a pedir al hermano Joel que nos despida con la última oración y ya nos vemos en 2 semanas, ¿ok? Amén, hermano. Oremos. Padre Santo, Padre amado, le agradecemos en esta noche que nos permitió estar acá nuevamente, Padre, para seguir aprendiendo más de tu palabra, edificándonos más, Padre Santo. Gracias le damos porque ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el seguir edificándonos, Padre bendito. Padre, le rogamos que esté con cada uno de nosotros y también con los hermanos que van a mirar este video, le rogamos también que esté con ellos y Padre, que todo lo que aprendemos lo podamos poner en práctica, llevarlo a nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Dios bendito, porque en nosotros solos no podemos, Padre, sin tu ayuda, pero Padre Santo, sabemos que siempre estás en nosotros ayudándonos. Dios bendito, le agradecemos por todo y también le pedimos ahora que vamos a descansar, Padre, que nos guarde y que el día de mañana podamos levantarnos y seguir con nuestras actividades. Gracias le damos, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos. Dios lo bendiga, hermano. Que descansen. Igual, igual. Hasta luego.